Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este servicio. ¿Y qué le parece si antes de dar paso a la alabanza y de dar paso también a la prédica, ponemos este tiempo en manos de nuestro Dios? De antemano les agradecemos el sintonizarnos por estos medios. Es un placer y un privilegio el poder estudiar de la palabra de Dios junto con ustedes. Les mandamos un abrazo afectuoso desde aquí. Estamos orando por ustedes. ¿Y qué le parece si precisamente oramos para poner este tiempo y este espacio en manos de Dios? Señor Jesús, te damos muchísimas gracias porque podemos a través de estos medios seguir aprendiendo de ti, seguir aprendiendo de tu palabra. Y Señor, eso nos conmueve porque es una libertad que no se tiene en todas las partes del mundo. Somos privilegiados en tener eso. Y te lo agradecemos, Señor. Te pedimos también y te suplicamos que tú prepares nuestro corazón el día de hoy para recibir de tu palabra, para aprender más de ti. Y no solo eso, queremos también reflejarlo allá afuera. Queremos aprovechar este tiempo para seguir orando por nuestras autoridades, Señor. Sabemos que no son fáciles las decisiones que tomas y entendemos que toda autoridad que hay por ti ha sido establecida. Así que los bendecimos, Señor, y te suplicamos que tú te reveles cada día más a ellos, que ellos te puedan conocer, que sus familias te puedan conocer y que ellos puedan actuar en base a tu moral y de acuerdo a tu palabra. Los ponemos en tus manos, Señor. Te suplicamos que tú guardes a nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Dale sabiduría, te lo suplicamos, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, a cada gobernador, a cada persona que tiene un puesto de autoridad. Te suplicamos que tú los bendigas, Señor. En específico, queremos aprovechar también para orar por nuestras autoridades espirituales, por nuestro pastor principal, el doctor Armando Alducin, por su familia. Guárdalo, Señor. Guarda a su esposita Marta. Guarda a sus hijos, te lo suplicamos. Guárdalos siempre en el hueco de tu mano. Te suplicamos también por el resto del cuerpo pastoral y en específico ahorita te pedimos por la vida de nuestro pastor Gustavo. Te suplicamos que tú toques su cuerpo, que tú le sanes, Señor, que tú cumplas tu voluntad perfecta y agradable en su familia, en la vida de sus hijas, en la vida de su esposa Yoli. Te suplicamos que tú los guardes, Señor. Guarda siempre a su familia en el hueco de tu mano. Permítenos ser también de bendición a ellos. Te amamos, Señor Jesús. Te agradecemos por cada persona que tiene a bien el escucharnos a través de estos medios. Bendícelos, guárdalos siempre, te lo suplicamos. Toca sus cuerpos, si hay alguien enfermo, te suplicamos que tú le sanes, que tú le guardes. Gracias, Señor, por esta iglesia, por esta familia, por esta casa, por todo lo que nos das, por la libertad que tenemos para adorarte, para glorificarte y para bendecirte. Es un privilegio y lo agradecemos, Señor. Te damos muchas gracias por todas estas cosas y te suplicamos que tú prepares nuestro corazón. Queremos alabarte, queremos glorificarte y en tu nombre oramos. Amén y amén. Hermano, ¿qué le parece si se prepara para tener un tiempo de alabanza? Reúna a quien usted tenga ahí cerca, a quien usted tenga en su casa. Si vive con la abuelita, vaya por la abuelita, tráigala para que alabemos el nombre de Dios. Doy paso al tiempo de la alabanza. Que Dios les bendiga. Este es un canto de guerra espiritual que queremos compartir para que tú lo cantes con nosotros. El Señor es nuestro guerrero, Él va delante de nosotros en la batalla. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que acompáñanos y vamos a declarar este cántico de guerra espiritual con tus palmas. Suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo está aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo está aquí.
Dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Queremos invitarte a que exaltes y glorifiques el nombre del Señor junto con nosotros. Nuestro Dios es un Dios maravilloso, es un Dios imparable, es el Dios de los imposibles, inigualable, todopoderoso. Así que vamos a exaltarlo, vamos a bendecirlo juntos. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón.
falta nada si te tenemos a ti, Señor. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro sanador. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No nos falta nada, Dios. Mueve y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Dígalo con nosotros. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada, porque te tengo a ti. Hermanos, vamos a pasar a nuestro devocional de los diezmos y de las ofrendas. Y para esto le quiero leer unos pasajes de la Biblia. Esto está en Eclesiastés 3, dice así: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar.
tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Es increíble que la Biblia incluso esto lo mencione. Más adelante en el versículo 12 dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Mis hermanos, vamos a seguir alegrándonos, gozándonos como la iglesia de Macedonia, que daba con gozo. Vamos a seguir haciendo lo bueno, a seguir haciendo el bien, a seguir predicando la palabra de Dios, a seguir obedeciendo a nuestro Padre, a seguir siendo iglesia, aunque sean por medios digitales, pero vamos a seguir haciendo el bien. Toda la contribución que usted da, todo diezmo, toda ofrenda con el que usted apoya, ayuda a que sigamos haciendo el bien. Ayuda a seguir sosteniendo a misioneros en otras partes del mundo. Ayuda a que Vida Nueva siga entregando despensas. Ayuda a que sigamos como iglesia haciendo el bien. Y en sí mismo Dios ama al dador alegre. Así que, ¿qué le parece si ponemos en manos de Dios con todo gozo, gozándonos tal cual, nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias porque entendemos que hay tiempos de abrazar y tiempos de abstenerse de abrazar, pero siempre es buen tiempo para sembrar. También es tiempo de cosechar lo sembrado, de seguir recibiendo palabra tuya, Señor, de seguir predicando y de gozar de los beneficios de seguir recibiendo también palabra. Te amamos, Señor Jesús, y queremos hacer el bien, seguir haciéndolo, aunque a veces cueste trabajo, pero seguir haciendo el bien, seguir participando con la obra. Señor, te amamos, te bendecimos y te agradecemos por todas las bendiciones de las que tenemos y de las que gozamos. Sabemos que vienen de ti y, Señor, estamos agradecidos. Y con gozo en nuestro corazón queremos seguir haciendo el bien. Queremos seguir apoyando. Te amamos, Señor Jesús, y queremos darte un poco de lo mucho que tú nos has dado. En tu nombre depositamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, suplicándote que sigas bendiciendo a esta tu casa, Vida Nueva para el mundo, Señor. Queremos ser un lugar donde habite tu presencia siempre. Pero sabemos que la iglesia no la constituye el edificio, sino cada persona que forma parte de ella. Habita en nosotros, Señor, te lo suplicamos. Te amamos y en tu nombre oramos. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Así que ahí en donde esté, tome usted su Biblia, prepárese para recibir de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor David de la Cruz. Que Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Estamos transmitiendo desde Tlalnepantla, Estado de México, desde el auditorio de Vida Nueva para el Mundo. Qué gusto, qué felicidad poder seguir abriendo la Biblia con libertad, sabiendo plenamente que el Santo Espíritu de Dios habla a nuestra vida y que tenemos la oportunidad de seguir siendo transformados por medio de esta preciosa escritura. Y qué bello es que nosotros podamos ir comprobando la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Y bueno, continuando con este precioso estudio de la carta a los Romanos, hoy vamos a continuar en el capítulo 7, desde el versículo 14 hasta el versículo 25, en un tema titulado La lucha interna del cristiano. Y como hemos nosotros ido estudiando, recordamos desde el verso 1 hasta el verso 6, estudiamos la analogía del matrimonio en relación que el creyente pues muere para la ley, queda libre de la ley. Y el apóstol Pablo utiliza esta analogía del matrimonio en el sentido de la viudez, quedando libre él o ella, que ya no le pertenece al marido, la ley no ejerce sobre alguien muerto. Y en este caso nosotros morimos juntamente con Cristo, quedando así libres y teniendo un nuevo marido. ¿A través de quién y en quién? En Cristo Jesús.
entonces ya somos siervos del Señor Jesucristo, ya estamos libres de la ley. Y en el versículo 7 hasta el versículo 13 de esta misma carta a los Romanos, encontramos algo también maravilloso, en donde el apóstol Pablo está hablando sí en primera persona, pero refiriéndose a su vida antes de Cristo, en donde él hacía las cosas en la ley, es decir, en su justicia, aplicando su propia justicia, cumpliendo las ordenanzas rabínicas, judías, los mandamientos, pero de manera externa. Entonces él se da cuenta que ya el Espíritu Santo, cuando le habla en su corazón, en el interior de su ser, se da cuenta que todo lo que hacía pues no servía para nada. Inclusive, si usted recuerda, estudiamos un poco la carta a los Filipenses en el capítulo 3, en donde él menciona que todas las cosas en relación a rituales, a justicia propia, como que él era judío de judíos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, que todo eso para la salvación era considerado como basura. Inclusive mencionamos que la nueva traducción, la internacional, subraya o traduce la palabra basura como estiércol, dándonos entonces el significado de que todas las obras humanas para salvación las ve Dios como excremento, materia fecal, y eso es verdad, está en la palabra de Dios, es la traducción exacta. Entonces él, al llegar a Cristo, ve y dice, tanto en Filipenses como en Corintios, que la salvación es únicamente por fe. Ahora, a partir del capítulo 7, en el verso 14 hasta el versículo 25, pues saldrán algunas interrogantes en las que nosotros nos preguntaremos, ¿en nombre de quién habla? ¿En primera persona, del cristiano en general, de la vida pasada, o cuál es la enseñanza en este pasaje? Vamos a dar lectura ya creyendo que usted, que es un estudiante de la palabra de Dios y que tiene la Biblia ahí junto a usted, las notas para seguir haciendo sus anotaciones. Y vamos al versículo 14, donde dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 14, hasta el versículo 25. Vamos a leerlo. Verso a verso, hasta terminar este versículo. Seguido de eso, una breve introducción o recapitulación de lo que hemos nosotros de aprender y ver algunas interpretaciones de algunos maestros en relación a estos versículos, y posteriormente daremos la exposición de cada versículo. El versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que aborrezco, eso hago. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Me deleito, fíjense ustedes qué interesante, versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bueno, en estos versículos que acabamos de leer, el repentino cambio al tiempo presente desde los versículos 14 al 25, al contrastar las declaraciones que describen el pasado
en los versículos 7 y 13 del apóstol Pablo, plantea la pregunta si Pablo está describiendo su experiencia presente, como les decía hace un momento. Y existen una variedad de interpretaciones que incluyen las siguientes y que voy a mencionar. Pablo está describiendo a una persona no regenerada. Es una opción que algunos mencionan en estos versículos del 14 al 25. Algunos dicen, bueno, Pablo se refiere a personas que no son cristianas. 2. Otro grupo de personas dicen que Pablo está describiendo la experiencia de Israel bajo la ley mosaica, o quizás los judíos en particular, desde la perspectiva del Evangelio. Otro grupo de estudiantes se refiere a Romanos capítulo 7, desde el verso 14 al 25, que Pablo está describiendo a un cristiano que está en la condición espiritual nada saludable y no natural. En una en la que aprovecha los recursos, ¿verdad? Que no aprovecha los recursos del Espíritu Santo y que mora en él. Otro grupo de cristianos está describiendo que Pablo describe la experiencia transicional, posiblemente la suya o de alguien que ha sido despertado a la verdadera necesidad espiritual, pero que todavía no ha entrado en una experiencia completa de la justificación de la fe. Es decir, en otras palabras, que son cristianos que están en la iglesia y que aún no son salvos. Eso es lo que dicen algunas personas. Y la última opinión de algunos creyentes o de creyentes cristianos en relación a estos versículos es que Pablo se está describiendo a sí mismo a los cristianos salvos en general, quienes aunque somos cristianos y libres de la condenación de la ley, pero que todavía no cumplen las exigencias de la ley. La última interpretación, esta que le acabo de mencionar, es la más acercada y la más, la que más da explicación concisa en relación a estos versículos. Estos explican el cambio que hace Pablo en un tiempo presente, mientras en los versículos 7 al 25 vemos claramente que dice él, la ley es buena, pero el pecado está en mí. ¿En dónde? En la carne. Y hay una lucha interior que todo cristiano tiene. Entonces Pablo es donde se encuentra y da elementos que solo se observan en personas que ya hemos sido nacidas de nuevo, puesto que un cristiano no se deleita en el pecado. Sería no ser acertado o no decir claramente, no entender lo que el Espíritu Santo nos está mostrando, que a un cristiano le gusta estar viviendo siempre del pecado. Entonces eso no es lo que dice el apóstol Pablo. Pablo está diciendo en la carta a los Romanos capítulo 7 del verso 14 al 25 que tenemos una lucha interior todos los cristianos, nacidos de nuevo, tentaciones, pruebas, pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios que también el cristiano está consciente de la ley de Dios y que esta es espiritual, de acuerdo a lo que dice el verso 14, y que el interior, el hombre interior, el que ya nació de nuevo, el que está dentro de nosotros, el que cohabita con el Espíritu Santo, desea cumplirla. Entonces se siente completamente consternado el creyente al caer, al resbalar, al tener una caída y que ya no anda en paz hasta que hay una restauración, confesión de pecado. Está agradecido ante el prospecto de esta liberación futura también en los últimos versículos 24 y 25, donde el apóstol Pablo está diciendo, miserable de mí, yo no puedo hacer nada. Solamente el poder del Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo en la cruz, son los que me ayudan a seguir adelante. Esa intercesión a diario de Jesús a la diestra del Padre, el Espíritu Santo que cohabita con mí, yo interior, con mí, el nuevo yo, el nacido de nuevo, el hombre interior, a diario, a diario, a diario. Distingue, por supuesto, esa palabra mente que vamos a ver nosotros, donde es el conflicto, que ya le digo yo, se refiere a ese hombre interior que tiene que obedecer, ¿verdad?, a la voz del Espíritu Santo y hacer morir la carne. Todas estas observaciones muestran que Pablo está describiendo su experiencia como
nuevo hombre en Cristo. Porque ya le digo yo, una persona cristiana nacida de nuevo no disfruta el pecado, o sea, no está feliz, ¿verdad? De que, ay, es un ejemplo, estuve fornicando, estuve teniendo relaciones sexuales con otras personas, me he estado drogando, qué felicidad. No, hay un cristiano que lucha y dice, Dios mío, he resbalado, veo ahora que hay una ley que me quiere llevar a una caída, y todo eso lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, que cuando nosotros descubrimos, bueno, que el Espíritu Santo nos muestra en Gálatas capítulo 2, versículo 20, lo menciono nada más, que Cristo mora en nosotros. Pablo le dice a Timoteo que tenemos esa capacidad llamada por él, que es dominio propio para resistirnos a caer al pecado, que se fortalece en la oración, en la comunión con el Padre Celestial. Efesios capítulo 1 nos enseña de una manera hermosa y maravillosa que tenemos el poder dunamis y el poder energía y la capacidad interior que se desarrolla en la oración, en la comunión con el Padre Celestial, guiados por el Espíritu Santo, fortalecidos en Él, haciendo morir nuestra carne, que nos llevan a decirle, no quiero ya vivir a seguir pecando. Recordamos que ya hemos sido liberados del poder del pecado. Escucha, ya fuimos liberados del poder del pecado. Ya fuimos liberados del poder del pecado. Pero todavía no estamos libres de la presencia del pecado. ¿Cómo? Sí, ya fuimos liberados del poder del pecado en la cruz. Si te acuerdas, en Romanos 5, 6, vimos que nos identificamos con Cristo, morimos juntamente con Él, y ahí nos identificamos con Él, morimos a la ley, ¿verdad? Somos nosotros que morimos la ley. La ley es santa, es perfecta, es algo dado por Dios, pero ya no ejerce nosotros, porque Cristo es quien ha cumplido la ley totalmente. Y es importante recordar que Pablo está todavía discutiendo el papel de la ley. Él enfatiza las frustraciones de la experiencia cristiana presente simplemente para demostrar cómo, tanto para cristianos como para judíos, la buena ley de Dios provoca, expone, condena el pecado sin ser contaminada por ni traer la liberación del mismo. Bueno, santos hermanos en la fe, vamos entonces a la exposición de la palabra de Dios y comencemos en este primer versículo, el versículo 14, en donde vemos que sin Cristo el creyente es esclavo del pecado. El pecado está en el creyente, pero vamos a ver en dónde y a qué ley se refiere la palabra de Dios. Dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice Pablo, yo soy carnal, vendido al pecado. Decíamos que hay personas que dicen, está hablando de Pablo que está en pecado. No, de ninguna manera. ¿Está hablando de la vida pasada del apóstol Pablo? No, porque recordamos que él se refiere en ello desde el versículo 7 hasta el versículo 13 de su vida pasada. En el versículo 14 hasta el versículo 25 está hablando del creyente, de él mismo como nacido de nuevo. Entonces la pregunta es, ¿qué significa este versículo? Esta palabra, ¿por qué? No está entrando a un tema nuevo. Pablo sigue continuando hablando de la ley, del pecado y también de la gracia. Por eso dice, ¿por qué? Bueno, ¿se acuerdan que yo les decía que tenía esta vida? Que nosotros morimos, versículos 1 al 5 de Romanos 7. Del 7 hasta el 13, su vida de pasado. Bueno, eso que les acabo de decir, dice Pablo, ahora les digo que la ley es espiritual. ¿Qué significa esto? Él reconoce, comprende el apóstol Pablo que hay algo conocido en la vida del creyente, que es la ley. Tú ya conoces la ley, dice Pablo, les dice a los romanos, les dice a los judíos, a los creyentes, y les está diciendo, pero esa ley es originada por el Espíritu, es santa. Y Pablo y los demás judíos sabían que habían sido enseñados por la ley en un origen sobrenatural. Se nos enseña en Gálatas que los ángeles les entregan a Moisés la ley. Entonces la ley es santa.
Y él está diciendo, sabemos nosotros, hermanos, que la ley es santa, lo hemos aprendido, pero yo soy carnal. ¿Qué significa esa palabra? Esta palabra carnal no significa pecado. Brevemente, haciendo un pequeño paréntesis, la palabra carne, dependiendo en donde se encuentre esta palabra, tiene una connotación o significado diferente. Es decir, tiene varios significados. Por ejemplo, si hablamos de que Jesucristo vino en carne, no significa que vino en pecado, sino que vino en algo semejante a nuestra carne. El verbo se hizo carne. Entonces, si hablamos en la primera carta a los Corintios, como en Romanos, que hay cristianos a los que Pablo les habla como a carnales, se refiere a personas materialmente hablando hechas de carne. Y cuando Pablo habla de las obras de la carne, habla del pecado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios y que no la interpretemos nosotros, sino que sea la palabra de Dios que se interpreta a sí mismo y que nuestra Biblia con un diccionario vemos entonces pues el significado de cada palabra. Entonces Pablo está diciendo, la ley es santa, es buena, es importantísimo eso. Sabemos que la ley es espiritual, es algo dado por Dios, pero yo soy humano, está diciendo Pablo. Yo tengo un carácter, ¿verdad? Un carácter completamente efusivo, podemos decir. Explosivo, podría decir Pablo. Sigo siendo materialmente hablando una persona mortal, dice Pablo. En otras palabras está diciendo Pablo, soy todavía mortal, estoy en esta tierra, está diciendo Pablo. Y es importante advertir que el apóstol no dice todavía que esté en la carne, sino que la carne sigue siendo parte de él. Es otra cosa también muy interesante cuando alguien puede decir, Pancho López está en la carne. Ah, entonces está en pecado. Pero cuando alguien dice, es que Pancho López es carne. Ah, Pancho López está hecho de carne. Y es lo que está diciendo Pablo, que soy carne, soy carnal. ¿Qué quiere decir? Soy de carne y huesos. Es lo que está diciendo Pablo de acuerdo a la traducción del griego al lenguaje actual español. Entonces Pablo está hablando de su naturaleza y él ha explicado que los creyentes ya no están en la carne. ¿Me entiende las dos palabras en la y carne? Entonces, está hablando de la experiencia de un creyente regenerado. Pablo habla de una persona cristiana, porque cuando se habla de alguien no cristiano, Pablo se refiere a él como el hombre natural, que no percibe las cosas de Dios. Para él son locura. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y este hombre que no percibe las cosas de Dios, Pablo ahora pasa en este término, ¿verdad? Del hombre natural que no tiene que ver a este que es carnal. El creyente carnal es aquel que no ha sido, ¿verdad? No ha sido liberado de la carne. ¿Cómo? Pues ya que Cristo no pagó en la cruz, pagó en la cruz. Te decía yo que ya fuimos liberados del poder del pecado. Pero ahora sigue la presencia del pecado. ¿Cómo? ¿Sí? ¿En dónde? Pues en la materia, en la carne, aquí en esto. ¿Cómo? Pues en el momento que cayó Adán y Eva, se nos imputó en la carne el pecado. En la carne. ¿En dónde crees que sufrió Jesús y cómo pagó nuestra deuda eterna? En la carne. No fue en el alma, no fue en el espíritu. El espíritu del Señor Jesús lo entrega al Padre. El alma, de acuerdo a lo que dice Efesios, desciende, ¿verdad?, hasta el centro de la tierra, va por las almas, ¿verdad?, el botín, da dones a los hombres, se presenta delante del Padre. Y el cuerpo después es transformado, ¿verdad?, para poder entrar a la presencia del Padre. Entonces, el cuerpo fue el que recibió, donde se le puso el pecado de todos aquellos elegidos, de los que creyeron a Jesús, y es donde se descarga la ira al Padre Celestial. Por eso vemos que la flagelación que tuvo Jesús, la crucifixión, que nos dice lo que hace el pecado. El pecado destruye, el pecado mata. Fíjense ustedes, el creyente entonces se le exhorta, ya que estamos viendo, oye, si el pecado no está en el alma, porque no está en el alma, no está en el espíritu, no, porque el espíritu es nuevo,
ha sido regenerado. Entonces, ¿en dónde está el pecado? En la carne. ¿Qué se nos invita a nosotros? De acuerdo a lo que dice primer carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Con mucho gusto te lo repito. Primer carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ah, caray. De los deseos de la carne, abstente, que batallan contra el alma. Batallan. ¿Cuándo? Diario. Entonces, amados hermanos, vemos que aún siendo un apóstol de Jesucristo, poseía el residuo de la pecaminosidad como usted o como yo, que caracteriza a todos los seres humanos. Incluso los que somos ya salvados, le digo yo. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿sabes? Entonces, si el pecado está aquí en la carne, mi alma le pertenece al Padre, mi alma tiene que ser transformada por medio de la palabra de Dios, mi espíritu es nuevo, cohabita con el Espíritu Santo. Entonces, el pecado está presencialmente aquí. Entonces, fíjese usted, Pablo aparte está diciendo en Romanos capítulo 7, le leo otra vez el versículo, dice: porque sabemos que la ley es espiritual. Sabemos que la ley, de acuerdo a lo que estudiamos la clase pasada, la ley nos dice que somos pecadores. Yo no hubiera sabido que la codicia es pecado si la ley no me lo hubiera mostrado. ¿Por qué codicia? Porque desde lo más profundo del corazón, del interior, nacen los deseos. También lo menciona Santiago. Entonces, la ley es espiritual, es santa y es buena. Pero yo soy materia todavía carnal. Estoy vendido al pecado. ¿Cómo que vendido al pecado? Ya ve, hermano, estamos hablando de una persona que aún no ha nacido de nuevo. No, no es así. Esta palabra vendido al pecado se traduce como algo que se dispone en la mercadería o en esclavitud para vender. Pablo reconoce desde la perspectiva de la ley que es santa y que es de Dios, que es verdad su existencia corporal, su comportamiento, que procede a explicar. Dice, ¿sabes? Soy esclavo. ¿Cómo que esclavo? Sí. Pues no que ya Cristo nos liberó en la cruz. Sí, alma, cuerpo, espíritu. Sígame con cuidado. ¿Por qué cree que morimos y por qué cree que vamos a ser transformados? Él está hablando de algo que esta terminología, aunque describe esclavitud, vendido al pecado, está describiendo la lucha del cristiano con el pecado. Lo que acabamos de leer en la primera carta de Pedro. A diario hay una lucha mental, ¿verdad? Dios mío. Primera carta de Pedro, la que acabamos de leer. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. Entonces, quiere decir que hay una incapacidad. Algo que dice, Dios mío, ¿cómo le hago? Diario estoy batallando. Algunos batallan con la pornografía, otros con el cigarro, otros batallan con el alcohol. Y es una lucha diario. Y a la luz de la afirmación que Pablo dice en Romanos capítulo 6, solamente la menciono, Romanos 6, del verso 9 al 23, esa lucha diario, es una batalla del creyente con el pecado y que dura toda la vida. Por eso he mencionado en algún momento sacado de la Biblia la frase, parafraseando, que el cristiano no podrá, ¿verdad? No podrá enfrentar, ¿verdad? Salir victorioso de las pruebas, la tentación, las adversidades, si no es saturado y gobernado por el Espíritu Santo. Porque nuestro principal enemigo, amado hermano y hermana, pues no es el diablo. Aunque cuando nos convertimos a Cristo, tenemos la carne como enemigo, las estrategias del mundo y sus deseos y Satanás. Se convierten en nuestros enemigos, pero el principal enemigo con el cual estamos a diario batallando, es su carne. Y de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 18, cualquier cristiano honesto puede decir en verdad, Romanos 7, 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi materia carnal, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo está diciendo, ¿sabes en dónde está morando el pecado aún? En la carne. Por eso la salvación, el paquete completo es, ¿sí? Que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Nos apartó,
¿verdad? Lo dice Jeremías, lo dice Efesios, lo dice Romanos. Nos apartó, nos justificó, nos santificó, y después de toda esta cadena de salvación, la última etapa de la salvación es la glorificación. A más de que no se puede perder la salvación, nos enseña que la cadena de esa salvación no puede quedar incompleta. Entonces, somos apartados, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, se nos predica el Evangelio, el Espíritu Santo sopla sobre nuestro espíritu, dándonos vida, Juan 3. Entonces el creyente ha sido apartado, ya fue justificado, justificado. Ahora la última etapa que nos falta a todos los cristianos es la glorificación, que es la transformación de este cuerpo, donde aún mora el pecado. No en el alma, no en el espíritu. Y el pecado mora en el cuerpo del creyente. Romanos 7:18, como lo acabamos de leer, y apunta, verso 18, verso 20 y verso 23. Pablo como David en el Salmo 51. Por eso David estaba externando, y Pablo lo menciona en Romanos 4. David estaba diciendo, Dios mío, reconozco que soy pecador desde el momento que fui concebido. ¿Cómo que soy pecador? Sí, el pecado fue imputado. Usted no es pecador, no es un ladrón porque robó, sino porque ya es pecador, o sea, ya tenía el pecado, ya nace en pecado, ¿me explico? No así el Señor Jesucristo, solamente nosotros. No es es que ya pecó, ya cometió pecado, entonces pues es pecador. No, peca la persona porque ya es un pecador, nace en pecado. Y David en el Salmo 51 está diciendo, Dios mío, mis carnes se están consumiendo, me estoy amargando, es una lucha diaria. Y cuando David hace esta confesión, es un creyente que experimenta las consecuencias de la presencia del pecado, como usted o como yo. Usted se sube al bus, al camión, al Transmilenio, ¿verdad? Se sube al camión y ya tiene que tener cuidado con lo que ve, tiene que tener cuidado con lo que dice, porque ya leímos nosotros, estudiamos, que también Pablo está diciendo en relación a las partes del cuerpo, a nuestros miembros, que los presentemos en sacrificio vivo, Romanos 5 y 6. Y que cada miembro de nuestro cuerpo es una herramienta. Lo estudiamos en el estudio también de la carta a los Romanos, en nuestro cuerpo como herramienta de guerra. Y esto es maravilloso porque entonces cada parte de nuestro cuerpo, de nuestro miembro, que se traduce herramienta, es equipada, y lo comparamos con Efesios, la armadura de Dios, la presentamos como una herramienta para la guerra espiritual. Entonces se le llama santificación, que presentemos ahora nuestros miembros en sacrificio vivo. Primer carta de Pedro, capítulo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 7, versículo 18, 20 y 23. ¡Qué maravilloso! Entonces el creyente debe de saber que la presencia del pecado es un hecho real. Y le digo maravilloso porque descubrimos que también el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si lo comparamos con Efesios, nos damos cuenta que ya nos dio, Efesios capítulo 1, el poder para decirle no al pecado. Sí, dominio propio. En Timoteo lo dice. Pero en Efesios menciona de una manera tan hermosa y preciosa que yo no necesito tener una nueva unción para resistirme al pecado, porque ya tengo la unción de acuerdo a lo que dice primer carta de Juan. Entonces, ese poder, el mismo poder que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, es el que ahora mora en mí, es el Espíritu Santo, y que va ensanchándose en mi interior, va como rompiendo esas costumbres, esas costumbres diarias, y se va ensanchando, haciendo cada vez que voy muriendo a darle de comer a mi carne, llámese lujuria, lascivia, pecado, ya no le doy de comer, la carne se va muriendo, el Espíritu Santo con el yo va ensanchándose de tal manera que va teniendo poder y me va gobernando, lo que se le llama llenura del Espíritu Santo. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 15. La prueba de que Pablo presenta para demostrar que el pecado seguía morando en él se basa en una realidad de su situación. Romanos 7, 15.
porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué está diciendo Pablo? Hay algo que diario está consiguiendo, es decir, se traduce lo que hago, y no lo entiendo, es decir, no comprendo cómo, si ya soy nacido de nuevo, otra vez volteé a ver a esa muchacha, dice alguno, otra vez volví a agarrar el cigarro. No entiendo cómo otra vez le puse en el botón que sí a ver pornografía. Otra vez una persona volvió a hablarle, ¿verdad? A querer coquetear con una mujer o un hombre que no es su esposo o su esposa. No lo entiendo. No entiendo, ¿verdad? No era la conciencia de Pablo lo que estaba perturbando a causa de algún pecado no perdonado o de una vacilación pecaminosa en seguir al Señor. No, era algo que su hombre interior le estaba diciendo en su mente. ¿Por qué? Híjole, es que me causa tanto, dice Pablo. Es incapaz de analizarlo, ¿verdad? Pero te explico, dice Pablo, que hay algo en mí. Está morando, es el pecado. Es un conflicto diario, real, desconcertante entre las energías del pecado y la gracia de Dios. Y que lo vamos a ver muy bien en Romanos 8, la próxima clase, si el Señor lo permite. Dice Pablo, pues no hago lo que quiero. Fíjese usted, aquí la palabra hago, en este versículo, aparece 2 veces. En Romanos capítulo 7, verso 15. Esta palabra hago, porque lo que hago, esta palabra hago es desempeñar, practicar, ocupar. Pablo entonces dice, lo que estoy ocupando, lo que estoy yo desempeñando, no lo entiendo, no lo comprendo. Pues no hago lo que quiero. Otra vez, ¿verdad? Dice, no hago. Esta palabra hago que aparece en la segunda ocasión es poner en práctica o procurar. Fíjese que esta palabra hago, que aparece en el mismo versículo, tiene diferentes significados en la raíz griega. Entonces Pablo está diciendo, porque lo que estoy haciendo, lo que yo deseo, ¿verdad?, a llevar a la práctica, no lo entiendo. Pues no hago, no estoy poniendo en práctica, no estoy procurando lo que yo quiero, sino lo que aborrezco. Esta palabra aborrecer es odiado, detestar. Eso no lo estoy haciendo. Fíjense ustedes, Pablo está diciendo, porque lo que estoy haciendo ahorita de manera carnal, no logro entenderlo. Pablo le estaba dando vuelta a las cosas. No, Pablo estaba justificando su caída, se estaba volviendo un baquetón. No, Pablo está diciendo, no lo quiero hacer, no lo entiendo. Yo aborrezco, detesto, o sea, no lo quiero, no quiero hacer esto. Porque lo que anhelo hacer, lo que yo quiero hacer desde lo más profundo de mi corazón, no lo estoy haciendo. Mas sin embargo estoy haciendo eso que aborrezco. ¿Sí nos damos a entender? Entonces, Romanos capítulo 7, verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. El creyente sabe, creyente y no creyente, para él la ley es santa y es buena. El creyente sabe que esa ley expresa el comportamiento ético conforme a Dios. Pablo está diciendo, ya veo que el pecado, ¿verdad? Yo no hubiera sabido que la codicia es pecado. Entonces, desde lo más profundo de mi corazón, el Espíritu Santo me está diciendo, Dios mío, yo deseo, yo anhelo. Nada más acuérdate de Adán y Eva, que vieron, codiciaron. David codició a una mujer que no era su esposa. Es el pecado que lleva completamente a la devastación. Es impresionante. Lo vemos en Proverbios también, que también se menciona ahí en Proverbios desde el capítulo 1, como desde el verso 15. La codicia. Si llenáramos nuestras bolsas de dinero de esto y entonces rompiéramos aquello el otro. La codicia. Es el primer pecado que se menciona como ejemplo en la carta a los Romanos. Es el primer pecado que se menciona, la codicia, en Proverbios como ejemplo.
La Biblia lo menciona. Es el pecado que se menciona en Génesis, la codicia. Porque desde lo más profundo del ser, cuando ve, anhela, desea, de manera voluntaria, algo que no es suyo, codicia. Y ay, mira, y entonces ya hay algo malo. En nosotros nos damos cuenta, Pablo dice, que eso malo se llama pecado. ¿Y quién me lo mostró? La ley. Entonces descubro que la ley es buena, porque me está enseñando el parámetro moral santo de Dios. Me dice lo que no debo de hacer, pero ahora yo descubro que no puedo, no tengo la capacidad para cumplir esa ley. No tengo la capacidad para poder decir, ¿sabes qué? ¿Cómo le hago? Porque sigo luchando. Pablo está diciendo, ¿cómo le hago? Porque quiero completamente, ya sé que soy cristiano, ya sé que soy nacido de nuevo, pero eso que quiero hacer, Dios mío, no lo puedo hacer porque está ejerciendo algo en mi vida, en la carne, no del alma, no del espíritu, que me lleva, que me quiere arrastrar a caer. Romanos 7:17. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo está diciendo, me lavo las manos. Me lavo las manos. ¿Ahí nos vemos? No. Pablo está diciendo, ahora yo no soy quien realiza esto. En este caso, yo no estoy realizando esto. No está hablando de la carne, sino del hombre interior. En lo más profundo de mi interior, yo no anhelo eso. Quien arrastra, quien lleva, quien me quiere llevar a hacer esto, es la carne. El pecado que mora en mí. Dice el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, materia, carne, no mora el bien, no vive el bien. Porque el querer el bien está en mí, en el interior, pero no en el hacerlo, en la carne. ¿Me explico? Hablamos entonces de dos leyes. La ley del pecado, que es muerte, y la ley del espíritu, que es vida en Cristo Jesús, que vamos a desarrollar muy bien en Romanos 8, la siguiente semana, si el Señor lo permite. Y dice la palabra de Dios, no mora el bien. La carne sirve como base de operaciones que el pecado utiliza para operar en la vida del creyente, la carne. Pregunta, ¿qué es lo que comes espiritualmente? ¿Te la pasas 3 horas viendo series que pasan escenas completamente inmorales? Pues eso es lo que estás nutriendo tu carne. O te la pasas estudiando la palabra de Dios o viendo programas, que hay programas buenos de la naturaleza, hay programas educativos. Te das cuenta, la gloria de Dios, te llevan esos a dar la gloria de Dios. O ves programas cada vez más que te están envolviendo y hasta tu subconsciente, tu carne te lleva a imitar lo que enseña algunos programas de televisión. Fíjate que Filipenses capítulo 2, verso 13, dice, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Efesios capítulo 2, verso 13. Aunque nosotros somos responsables de cada cosa, de cada cosa que nosotros hacemos, nuestro deber es ocuparnos de la santificación. Nuestro deber es ocuparnos de la santificación. Y Dios pone en nosotros, en la mañana que oraste, que te levantaste, Dios mío, gracias Padre, por este día tan hermoso, por el sol, gracias. Ya pasaste un tiempo orando, alabando al Señor, tuviste comunión con el Padre Celestial, ya estás memorizando la palabra de Dios, ya leíste tu devocional, ya después que leíste tu devocional vas memorizando la palabra de Dios, vas en la buseta, en el camión, en el metro, y entonces aunque ahorita no está funcionando, pero o vas en los camiones y te das cuenta de algo. Medito la palabra y me doy dando cuenta. Y de repente sigue la lucha. Pero si hace rato acababa de orar, ya va esa muchacha, ese muchacho, o ya va esto, o ya me aventaron y ya, ¡ay, ya! Y te pones como león enjaulado. Entonces te das cuenta que hay una ley. No está en tu alma, no está en tu espíritu. Está entonces en tu carne. ¿Qué hago entonces? Me la pasé 3 horas, puede decir, me la pasé 3 horas con el Señor. Gracias a Dios. Entonces tienes que domar, ¿verdad? Aplacar, perdóname la expresión, ese animal llamado carne. Dominio propio.
El creyente no puede salvarse por gracia, escucha, y vivir por obras. El creyente vive por obras en la esfera de la gracia. ¿Qué te estoy diciendo? Somos salvos por gracia. Efesios 2, 8 y 9. Pero las obras no tienen que ser externas, sino son el producto de una santificación progresiva. Romanos 7, verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Es el deseo no se ajusta a la obra. Yo deseo, Dios mío, no quiero practicar los malos deseos, pero lo sigo haciendo. ¿Te conviertes en un baquetón? No. Es una experiencia de todo creyente, pero no la norma habitual cristiana cuando se actúa en el poder personal. ¿Qué tengo que hacer? Romanos capítulo 7, versículo 20 y 21. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Otra vez, Pablo está diciendo, es que ya no soy yo, fulano, ya no soy yo, esposa, esposo, dependiendo del caso. Es mi carne, fíjate, ¿me convierto en un baquetón? No, porque ya decíamos que cada uno dará, ¿verdad?, de sí mismo respuesta y es responsable de sus decisiones y de lo que haces. No me vas a decir que como cometiste ese adulterio, entonces es que no fui yo, fue el pecado que mora en mí. Hay una responsabilidad en tu vida. Aunque eres cristiano, aunque eres hijo de Dios, tú darás cuenta de lo que has hecho. Pero ¿qué te llevó a hacerlo? ¿Qué te arrastró? Es la palabra. Pues nada más ni nada menos. Comencemos con revisar nuestra vida, como dice Apocalipsis. Tú y yo tenemos que revisar nuestra vida diario. Y si no tenemos una comunión íntegra diaria con Dios, entonces empieza a haber un enfriamiento. Se pierde el discernimiento. De tal manera que al rato no vas a entender si es bueno o es malo. ¿Qué de malo tiene? Todo el mundo lo hace. Perdóname. La responsabilidad es personal. Fíjate, la evidencia es de que el creyente desea el bien, pero en ocasiones no lo hace. Y los fracasos son consecuencia del pecado residente del cuerpo. No en base para eludir la responsabilidad, ya te lo decía, por la práctica del pecado, sino el reconocimiento de la fuerza que lo impulsa. ¿Qué te llevó a hacerlo? ¿Qué te llevó a hacer o a buscar muchachas que no son tu esposa o tu esposo? ¿Qué te llevó a robar? Que eres cristiano. ¿Qué te llevó a ver pornografía? Pues hermano, pastor, usted acaba de decir que es la carne. Sí, pero dice también Romanos capítulo 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Romanos 6:12. No reine pues el pecado de forma que lo obedezcas. ¿Qué te llevó? Pues que cada vez le estabas dando tu chance, oportunidad a tu carne, en la materia carnal, a hacer obras de la carne. Y decías, no pasa nada. Claro que pasa. Pregúntale a David. Este mal que está en mí, Pablo lo descubre por el principio. ¿En dónde está? En la ley. El principio gobernante se traduce. Una ley de ocupación contraria al deseo que inhabilita la facultad para hacer siempre el bien. En la carne, aquí hay una ley, la ley del pecado. Y quiere arrastrarte, quiere completamente llevarte a caer. Pero hermano, no que somos libres, somos nosotros ya el pecado, ¿verdad? Ya somos libres de su poder, pero no de su presencia. Entonces, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Pagó nuestra deuda, amado hermano. Ahí en su cuerpo recibió la ira de Dios. Pero aún nuestro cuerpo no ha sido glorificado. Entonces, el Padre Celestial nos prometió la vida eterna. No nos prometió que no íbamos a sufrir aflicciones en la carne. Las vamos a padecer, dice Pedro, dice Santiago. Nos prometió la vida eterna. Nuestra lucha, entonces, no es para salvación, es para santificación. De ahí la confusión de muchas personas que dicen, si me porto bien, me voy al cielo. No, para eso es el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, ¿para qué son las obras? Para mostrar desde lo más profundo de mi corazón una convicción. No lo hago para ser santo, sino que mi santificación produce las buenas obras en un nuevo creyente. Efesios 2:10.
Romanos capítulo 7, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior se deleita en la ley de Dios. ¿Cuál es el hombre interior? El que ya nació de nuevo. Juan 3. Efesios capítulo 1. El hombre interior es aquel que cohabita con el Espíritu Santo, el ya regenerado. El hombre nuevo aborrece el mal. Y esto distingue el hombre nuevo del malvado, que le gusta estar siempre en el pecado. Esa es la enorme diferencia. Yo, cristiano, en mi hombre interior, es el que tengo que alimentar. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, la oración a diario, para que se fortalezca el hombre nuevo, el nuevo David. ¿Por qué? Porque hay un enemigo en mí que me tiene como preso, ¿verdad? Que se llama carne, que quiere arrastrarme al pecado. Mas, sin embargo, cuando yo, el hombre interior, voy diario, Dios mío, ya sé que el pecado es destructivo. Léete Proverbios, Dios mío. La sabiduría va por las calles diciendo, te estoy hablando, atiende la sabiduría. Si no entiendes que tú te ríes de la voz de Dios, que te está diciendo, tienes un enemigo, vienen las consecuencias, entonces Dios te dirá, te lo dije. Entonces, ese hombre interior que está aquí adentro, que mora, quiere ensancharse con el Espíritu Santo y la carne, esta materia, ¿verdad? No tengo que alimentarla con pecado. Verso 23. Ese hombre interior quiere hacer lo bueno. Verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué significa esto? La frase que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros se traduce arrastrado a caer por el pecado. Pablo descubre, Dios mío, soy nacido de nuevo. Soy una persona que nació de nuevo, pero aquí hay esto que me quiere seguir llevando a pecar. Mis ojos, mi lengua, esta lengua chismosa entre algunos, estos ojos morbosos entre otros, estas manos violentas conducidas por la mente, es una lucha diaria. Quiero decirte cómo se puede escribir Romanos capítulo 7, verso 23. Descubro una ley diferente a la ley de Dios en mi carne, que organiza guerra contra mi nueva identidad y quiere arrastrarme a caer en pecado. Pablo descubre, esta carne me quiere arrastrar y diario está organizando guerra contra mi yo interior y quiere hacerme caer en pecado. El hombre interior entonces dice, no. Alimento espiritual, fortalécete en la palabra de Dios, alimenta tu mente, alimenta tu corazón de la palabra de Dios, conviértete en un guerrero genuino que defiende la palabra de Dios. Por eso Pablo describe esto aquí en este capítulo, y Pedro en Romanos, en primera carta de Pedro capítulo 4, dice él, ármate del mismo pensamiento que tuvo el Señor Jesucristo. Él para padecer en la carne las aflicciones para salvación y nosotros para santificación. Diario vas a tener luchas, hermano, pero solamente tienes victoria, como dice el apóstol Pablo. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, porque está diciendo, estoy haciendo un esfuerzo tremendo para vencer esta situación, pero por mí mismo no puedo. No hay tal cosa de que recibes la séptima unción para dominar el pecado. No hay tal cosa de que rezas el Salmo 91 o rezas o repites 100 veces el Salmo 100 para no caer en pecado. No, hermano. Es solo el poder del Espíritu Santo, la comunión con el Padre Celestial, el vivir la palabra de Dios, la que te da esa fortaleza para seguir adelante y te das cuenta que no puedes. Juan capítulo 15, versículo 1 hasta el 7, donde descubres y que te dice el Espíritu Santo, solo en el poder del Señor tienes victoria, no en tus fuerzas. Y esa lucha es diario. Y entonces Pablo, a manera de un himno, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor.
Porque allí en la cruz que Él venció el pecado, así como Él llevó de manera voluntaria su cuerpo, su vida para pagar nuestros pecados, yo llevo mi cuerpo en sacrificio vivo. ¿Para qué? Para hacerlo morir, porque esto es un palacio donde mora el Espíritu Santo. Entonces yo no le doy pecado, puesto que mora el Espíritu de Dios, me ha dado la victoria. Yo elijo ya de una manera convincente alabar, adorar a mi Padre Celestial para darle la gloria a través de mis miembros, llevándolos como una herramienta en sacrificio vivo, en una guerra que está a diario empeñándose en quererme llevar y arrastrarme al pecado, pero el interior mío me lleva a través de la oración, a través de la comunión, a decirle no a la nicotina, no al pecado, no a la pornografía. ¿Por qué? Porque tengo dominio propio, alimentado con la palabra de Dios, alimentado con el Espíritu Santo, porque soy más que vencedor en el nombre de Jesús. Pero esto es diario. Esto es diario, porque con la mente, dice Pablo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne al pecado. Pablo estaba diciendo, Señor, solamente con tu poder soy más que vencedor. Entonces, amados hermanos, no nos confiemos. No nos confiemos ni nos cansemos de hacer el bien. Diario vamos a tener esta lucha, y si no es bajo dirección y el poder del gobierno del Espíritu Santo, ¿verdad? No podemos continuar. ¿Somos salvos? Somos salvos. Pero el hombre interior se fortalece a través de la palabra de Dios. Por eso muchas veces viene el desánimo. Por eso cuando dejas de orar, cuando viene el desánimo. Oye, ocurrió algo tremendo, un acontecimiento entre semana. Dios mío, me siento mal. Canta alabanzas. O sea, no es pecado que en algún momento llegaras a sentirte triste, solo, Dios mío, pero recordamos la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos dice en los labios del Señor Jesucristo, plasmado en los evangelios: yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Yo tengo cuidado de ustedes. Sigue adelante. Dios quiere gigantes espirituales, y creo que usted y yo tenemos ese poder hermoso y maravilloso para hacerlo. Es el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti te damos gracias. Y hoy en esta noche reconocemos, como Pablo dijera, miserable de mí. Aún, Señor, de nuestra manera no podemos nosotros tener victoria más que en el poder del Señor Jesucristo. Hoy presentamos nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestra mente en servidumbre. Hoy te damos gracias porque hay poder en tu palabra. Te damos gracias, papá, porque somos ya libres del poder del pecado, pero recordamos que no así de su presencia. Es por eso que tu Santo Espíritu insiste a diario en buscarte en nuestro yo interior, buscarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, adorarte, alabarte y bendecirte. Este tiempo transitorio, como dice tu palabra, basta ya de andar en la lascivia, en la lujuria, en cosas que son únicamente en esta materia carnal. Muchos corren de una manera apresurada para seguir pecando, mas nosotros, como dice la palabra de Dios, cada uno de nosotros dará cuenta de lo que hagamos. Y es en esta noche también, en como así el Padre Celestial le dice a usted, que no son las religiones lo que le va a hacer libre. No son tampoco los estilos religiosos, ni alguna denominación religiosa lo que le va a dar la vida eterna. Es Jesucristo, el camino y la verdad y la vida. Si alguno quiere ir hacia el Señor Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz a diario y sígale. Es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Es Jesucristo el que se puso en nuestro lugar para que nosotros fuéramos justificados, fuéramos redimidos, perdonados de nuestro pecado, no así las religiones. Y hoy en esta noche, si usted quiere recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios, la Biblia dice que somos pecadores, que no hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Todos nos hemos empeñado a hacer lo malo, pero la Biblia dice también que Jesús vino a salvar lo que se había perdido.
hoy en esta noche quiere recibir a Jesús, y como respuesta de recibir a Jesús de manera genuina y sincera, el Espíritu Santo le da la vida eterna. Junto conmigo diga esta oración: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesús murió en la cruz, llevó mi pecado y caí morí con Él. Y que cuando Él resucitó, yo nací a una nueva vida en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas. Mis pecados ya fueron perdonados, yo ya soy lavado con la sangre de Jesús. Hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Te doy gracias porque ahora soy eternamente salvo en Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, de corazón le felicitamos. Damos gracias a Dios porque sintonizó este programa, y a nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo y de todo el equipo que colabora en este ministerio, le damos gracias y deseamos de todo corazón que siga creciendo en la palabra de Dios y que tenga paz. Que Dios le bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús.